en Desayunos Informales y les decíamos antes de la tanda que íbamos a hablar de la situación de Casaballe, los operativos y la banda criminal Los Chingas. El 21 de diciembre, en 15 días, se va a cumplir un año de las primeras acciones contra este grupo criminal. En aquel momento se informó que esta banda había expulsado de sus hogares a un centenar de personas para reforzar el control en el barrio, y en las últimas horas otra vez hizo un operativo de seguridad por usurpación de viviendas por parte de Los Chingas. Vamos a hablar de este tema con el director de Área de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior, Gustavo Leal. Buenos días. Gracias por venir, Gustavo. Buenos días, Gustavo, de vuelta. Gracias por la invitación. Bien, parece mentira porque estamos hablando un año después y esto sigue. La gente pregunta, ¿cómo es posible que se los detenga, se los saque, se devuelva la llave, se trate de controlar, se demolieron una cantidad de situaciones edilicias en Los Palomares y esto un año después siga? Y eso depende de los criminales. Ese es el problema. Que la presencia del Estado ahí es permanente, va a ser permanente, y la definición de que esto termine depende de ellos. Que cesen de hacer las cosas que estaban haciendo y que entiendan que esto se terminó. Y si no lo entienden, va a seguir el camino que hubo ayer. Bien, pero hay un seguimiento, porque ellos evidentemente tienen esa zona y es por donde van, porque tratan de ingresar 4 o 5 veces, siguen usurpando viviendas, tratando de o subalquilarlas o hacer ahí sus negocios, y abro comillas, pero también pueden ir para otro lugar. ¿Hay un seguimiento de esa situación? Sí, claro que hay un seguimiento, y porque hay un seguimiento es que se hizo lo que se hizo en el día de hace dos días atrás. Lo que yo digo es que lo importante acá es que, en primer lugar, el Estado no se retira. Si hace un año que se iniciaron las acciones es porque en este momento hay 32 personas que están procesadas con prisión de ese grupo. En el día de ayer, 2 de los hermanos de la líder principal entregaron sus casas. Uno quedó preso. Y el otro tuvo que entregar la casa de él y la casa que estaba usurpando la hermana. ¿Cuándo dirías que ahí preguntan por qué están libres algunos, por qué no tienen cargos, por qué siguen volviendo? Ayer uno quedó preso, pero ¿qué pasa con el resto? Bueno, lo que pasa es que la investigación en un Estado democrático tiene que acreditar, en primer lugar, pruebas, y en segundo lugar, después que uno cumple la pena, no hay cadena perpetua en el Uruguay, por lo tanto, la gente sale. Aquí el tema central es que estos grupos creo que en un momento se cebaron, pensaron de que había una impunidad posible y permanente, y aquí la diferencia, creo, es que se está aplicando con rigor la autoridad. ¿Cuándo dirías que se desarticula una banda de estas? Cuando no solamente las personas principales caen en prisión, sino cuando asumen de que no pueden seguir en ese camino. Por eso decís que esto no se termina hasta que los delincuentes no quieran, porque si otro podría decir, no, cuando hay una acción firme, un día terminaste con la banda. Vos decís, si siguen teniendo la intención de delinquir, eso va a resurgir en algún momento, por parte de ellos o de otros. Y bueno, pero imagínese en otro plano, ¿no? Usted sanciona o le pone una penitencia a su hijo porque se está portando mal, no lo deja ir durante una semana al baby fútbol, y de repente dice, bueno, está, ahora entendió que esto no lo puede hacer, y vuelve. Entonces uno vuelve a corregir, y en algún momento se supone que se va a encarrilar. Hay gente que ha asumido como modo de vida la delincuencia. Y con esa gente creo que en particular es donde hay que tener una persecución penal que sea permanente y donde, repito, haya rigor en la aplicación de la autoridad, en el ejercicio de la autoridad, en el sentido que rigor quiere decir, por un lado, firmeza en la aplicación de las normas. Esa firmeza quiere decir que no hay que dejar pasar una, no hay que tolerar absolutamente ningún desborde. Y en segundo lugar, el rigor implica precisión, diría yo, en la forma en cómo se hace, en cómo se ejecuta un plan. Entonces, ahora, por ejemplo, nosotros, y esto es una novedad,
En el día de ayer se comenzó a instalar un sistema de biovigilancia en torno a los Palomares. Va a haber un sistema de biovigilancia con 43 cámaras ubicadas en puntos estratégicos del acceso a todo el complejo, en paradas de ómnibus, en los servicios públicos, en los lugares estratégicos de ese lugar. Era algo que algunos reclamaban, ¿no? Porque en los focos más calientes no hay cámaras y sí lo hay en lugares donde los delitos son menos, por más que la población se sienta o no vulnerada, son menos, es una realidad. Exactamente, y ese reclamo tenía un sentido de razón. Esta es la primera experiencia que se va a hacer de, además de tener un sistema de control policial fuerte en el lugar, de tener el PADO, de incluir el sistema de biovigilancia que favorece además algo importante que es la prueba, es decir, el poder tener pruebas que acrediten determinado tipo de actividades. Pero yo repito, creo que lo importante acá es que no es que se fue a un lugar para hacer un poco de bulla y se olvidó, sino que si yo digo que el 21 de diciembre, efectivamente hace un año que se comenzó, y ha habido durante todo este año, sucesivas incursiones, y esta no fue la última. ¿Estás conforme con la justicia, con el accionar de la justicia, con la celeridad con que ha trabajado, con las denuncias a que con las penas, claro, porque de hecho todo el accionar, cumple la pena y sale? Es un tema de coordinación también del Estado. Sí, son cosas distintas. A ver, creo que en relación a la articulación del Ministerio del Interior con la Fiscalía, en particular, creo que aquí ha habido una coordinación muy positiva, muy buena. Yo le recordaba el otro día al fiscal Jorge Díaz que el 10 de noviembre del año pasado se hizo la primera reunión a 10 días de empezar el nuevo código con el fiscal, donde se le presentó la situación que se estaba viviendo en los Palomares y 3 fiscales más que había ahí, que eran el fiscal Gómez, el fiscal Ferrero, la fiscal Ferrero y el fiscal Enrique Rodríguez. Y a partir de ahí hubo una decisión de la Fiscalía, se incorpora la unidad de víctimas y de protección a testigos y yo estoy muy conforme con el trabajo porque además creo que la articulación con la Fiscalía ha generado que la investigación que la dirige la Fiscalía haya tenido resultados. Creo que es evidente que ha habido resultados y me parece que nosotros hemos sido transparentes en el sentido de decir, bueno, sí, hubo que volver, había 2 hermanos de esta persona que estaban ahí y reincidieron o siguieron cometiendo actos delictivos. ¿Eso quién lo informa? ¿Los propios vecinos que se sienten ahora más seguros en...? Es que cuando yo digo que nosotros no vamos a dejar pasar una, es porque también los vecinos ya no quieren dejar pasar una. Entonces lo informan. Claro. Obviamente hay sistemas de trabajo sistemático y a través de la tecnología que utiliza el Ministerio del Interior también, lo que permite recabar información. Pero evidentemente la gente ahí está queriendo dar vuelta a la página, porque además ahí, en la zona de los Palomares, está habiendo una inversión muy fuerte en apertura de calles, en espacios públicos, en mejora de las viviendas, en la vuelta a la cultura de la legalidad, porque nosotros en este momento tenemos la tercera parte ya del complejo de Unidad Misiones, los Palomares, que están conectados legalmente por primera vez en 40 años a la luz y el agua. ¿Qué quiere decir? Que la tercera parte ya del complejo tiene un contador de luz y un contador de agua con conexión legal. Y el propósito es que en marzo todo el complejo de los Palomares termina conectado con luz y con agua en forma legal, con contadores. Eso implica que a la agenda de derechos, que es importante, se le pegó al lado, al mismo nivel, una agenda de las responsabilidades. Gustavo? Y que no corre más eso de que hay lugares donde no se pueden hacer cosas. ¿Los trabajadores de UTE quieren que no se los vinculen con estos operativos? ¿Han tenido algún problema? No, yo entiendo, yo leí la declaración, hemos hablado con ellos. Los trabajadores de UTE han hecho un trabajo encomiable, también los de OCE, por ejemplo, en la zona de los Palomares, que son los que están trabajando en la reconexión. Y son los que ingresan a las casas también para conversar con los vecinos y acordar el sistema.
Entonces, son cosas distintas. El trabajo del Ministerio del Interior es uno, el trabajo, en este caso, de las reconexiones legales es otro. En conjunto es la presencia del Estado, pero creo que la persecución penal está a cargo de la Fiscalía y del Ministerio. Gustavo, vinculado a lo que estabas planteando de la agenda de derechos y la agenda de responsabilidad, quería ir un poco más allá de la discusión que se está dando en la izquierda sobre cómo abordar estos temas, qué pasó en el Congreso del Frente el otro día. El Observador lo interpretaba como la misma receta, más allá de que están planteadas intervenciones como esta, que ya se están haciendo en este gobierno, fortalecimiento institucional que tiene que ver con eso, reestructurar las cárceles, vigorizar secciones comunitarias. La pregunta es, porque hubo el tema de los antecedentes y hubo reacciones desde el MPP, por ejemplo, discutiendo algo de eso. ¿Toda la izquierda comparte esta visión que tiene el Ministerio del Interior de que capaz que había una mirada demasiado romántica de la delincuencia, que hay gente que elige el delito como camino y que es muy difícil de rehabilitar y que hay que ser eficaz en la represión con esas personas, o está en discusión? Bueno, porque me parece interesante tu mirada sobre esto. Sí, no me animaría a responder por los demás. Lo que yo creo, o por lo menos lo que he hablado con los precandidatos del Frente Amplio, es que hay una interpretación de que hay ciertas cosas que han cambiado en la sociedad y que por lo tanto hay etapas en la vida del país que hay que poderlas interpretar. Yo entiendo de que la idea de que las personas son responsables también de las decisiones que eligen es una idea que está planteada desde siempre, me parece, en la visión de lo que es la izquierda, pero también del sistema político. Es decir, creo que negar las responsabilidades individuales en lo colectivo es algo bastante embromado, porque de última es no reconocer la libertad de los individuos. Yo entiendo que los contextos inciden. Claro, ¿qué pasa con los menores allí? Los contextos inciden, pero eso no quiere decir de que en nombre del contexto yo pueda hacer cualquier cosa y se me perdone todo. Yo no lo acepto de eso. Entonces... ¿Y ese mensaje se transmite a veces? Bueno, tal vez alguna gente piense que el contexto es más importante o que hay que tenerle más cuidado. ¿Y eso justifica cierto accionar en ciertas personas? Y bueno, y capaz que sí. De hecho, en la gestión de las políticas, pongamos el caso de lo que se está haciendo aquí en los Palomares, pero en otros casos, esa discusión no ha estado ahí. Nosotros no hemos asumido esa línea de interpretación, de defensa de lo indefendible. Está claro, por eso te lo pregunto. Y las cosas que son indefendibles, no importa si uno de izquierda, de derecha, de centro. En esta línea de pensamiento, ya que inclusive por tu propia área de convivencia allí en el Ministerio del Interior, lo sucedido en el viernes pasado en el tema de la manifestación del G20, donde la gente observó las imágenes y vio la inacción de la policía frente a desmanes de 10 personas con los rostros tapados y esa suerte de contradicción de mensajes de cómo se actúa. ¿Qué lectura haces de eso? En primer lugar, mi solidaridad con las personas que fueron agredidas, porque el lugar de una política de seguridad es ponerse del lado de las víctimas y tener empatía y defender a las personas que son agredidas. Eso es lo primero. En segundo lugar, yo tengo una opinión sobre lo que pasó ahí, pero también soy consciente que está habiendo una investigación fiscal y por mi lugar no corresponde que yo en este momento haga un comentario porque se puede interpretar como una presión o se interpretaría razonablemente como una presión. Lo que yo entiendo que nosotros tenemos que discriminar entre el derecho a la protesta y el patoterismo. Y por lo tanto, lo que hubo el otro día es un grupo de personas que realmente traspasaron todo tipo de frontera, inadmisible desde mi punto de vista, que se creen que están protestando contra el capitalismo con un buzo Nike y con un smartphone. Entonces, la verdad que yo no le tengo ningún respeto a esa forma de protesta, pues me parece que es muy cobarde además. Es una forma de asumirse revolucionario y después terminar comiendo en McDonald's, ¿no? Es algo parecido. Entonces,
creo que lo que hicieron es muy condenable y tiene que ser perseguido. Me parece que eso no incluye, no es una forma de protesta legítima y que es inaceptable desde mi punto de vista. Sobre el procedimiento en particular, hay una investigación que se está haciendo, declaró ya el jefe de policía, están declarando, o ya declararon creo que los mandos que estuvieron a cargo de ese operativo, declararon los periodistas agredidos. Ayer hablé con un periodista de esta casa que fue uno de los agredidos y bueno, yo espero que haya una decisión clara de la justicia. Bien, volviendo a los operativos, hablábamos hace un ratito, ¿no?, de las penas y de cuánto les queda para salir y de qué otra cosa saben hacer, porque también se habla mucho de la rehabilitación o no en las cárceles y hablamos de Mónica en este caso, que sería la líder de los Chingas, donde estaban sus padres que fueron líderes, ella, sus hijos, Jairo, entre uno de ellos que está preso, que mató a su propio abuelo, que había sido líder, sus hermanos, que ahora estás diciendo que ayer fueron parte de los que volvieron a usurpar. Primos, cuñados, lo que venga. Primos, sobrinas, familiar, que es menor de edad, toda esa situación. Y leyendo algunas declaraciones de la nueva fiscal de homicidios que está ahora, dijo, hay que enseñar lo lindo que es vivir a esta gente, porque lo que no tienen justamente es, no tienen idea de valorar la vida. Hay un grupo multidisciplinario también allí trabajando. Hoy Jaime te preguntaba qué opinabas de la justicia y en ese caso, ¿cómo está trabajando el MIDES allí? Porque más allá de los delitos que se están cometiendo, que el Estado está firme diciendo esto acá no va a volver a pasar y no traten de hacerlo en otro lugar porque vamos a ir a todos los barrios y que la justicia tome sus determinaciones. Hay generaciones menores donde crecieron en ello y el contexto es ese y su familia está en eso y va a salir en muy poco tiempo. Sí, pero yo recalco, acá me parece que la responsabilidad de las personas de cambiar su estilo de vida es de las personas. No le pongamos a la sociedad la responsabilidad de que... Pero si te hablo de un niño de 12 años, que está yendo a visitar a todos estos familiares... Una cosa es un niño de 12 años, la otra es un grupo de criminales como los que están presos vinculados a esta banda, que la responsabilidad es de ellos. Y si ellos vuelven a traspasar la frontera, van a terminar de vuelta detrás de las rejas. Los hermanos son ingenuos, saben que están haciendo las cosas mal. Saben lo que tienen que hacer. Entonces, por eso digo, en el caso de los menores de edad y de los niños, bueno, tanto en la zona de Casaballe como en otra de las zonas donde se ha intervenido, la presencia de los servicios sociales es amplia, es fuerte. De hecho, ahí en la zona de Casaballe hay 4 escuelas en torno a los Palomares. Sí. Tenés que tener los padres que te manden, ¿no? Sí, también, pero hay una comunidad educativa muy comprometida. Sí. Y es importante hacer el trabajo de fortalecimiento justamente de esos vínculos. Claro. Pero para que también existan en los adolescentes una certeza de que ese no es el camino, el rigor de vuelta en la aplicación de la autoridad es importante. Claro, si no tienen la tentación de... Porque si la cultura de la impunidad se instala... El camino corto, claro. Y si ellos ven que los padres usurparon y no pasó nada, claro, y que entran y salen, y de que pueden hacer cualquiera... No, pero nada, entran y salen. Por ejemplo, Mónica, la líder de la banda, que está presa, ¿en cuánto sale? Y va a salir, durante el verano. Durante el verano. Y bueno, ¿es ya? Sí. Bueno, creo que ¿Hay un problema con las penas? Ha tenido o va a tener una visión cuando llegue al lugar bastante diferente de cómo la dejó. Claro. Todo su fortín está derrumbado. Y va a tener cámara que le van a estar mirando. Sí, recordemos que donde vivía Mónica eran aquellas imágenes donde había un jacuzzi. Sí, no hay nada de eso. Claro. Escombros nomás. Entonces, bueno, la gente tiene que recapacitar. Ese fue el camino que eligió, así terminó. Te quería preguntar por un video que se hizo viral en el CONCAR y el titular decía del diario El País que obligan a un recluso a lavar y cocinar, la violencia de los Chingas continúa en la cárcel. Allí se está investigando también, porque es verdad, hay más adentro que afuera, pero evidentemente trabajan desde adentro también. Sí, bueno, ese video circuló hace ya como un mes y medio. Lo hicieron circular ellos mismos. Lo que se hizo ahí fue, por un lado, sacar... a ver, para poner en el contexto, eran 2 personas integrantes de los Chingas que estaban amenazando y obligando a hacer tareas vinculadas al lavado de la ropa y el cuidado, el tenderle la cama, etcétera,
a otro preso que estaba conviviendo con ellos en el mismo módulo. En ese módulo están todos los condenados por homicidio, tanto el que estaba siendo extorsionado como estos dos integrantes de los chingas. Lo que se hizo fue, por un lado, separar de módulo a la persona que estaba siendo extorsionada, que había matado a su madre en Cerro Largo, en un homicidio, y a los dos integrantes de este grupo criminal se los sancionó y se pasaron los antecedentes a la justicia. Bien, el video es el que tenemos atrás en la pantalla. Además, increíblemente, ellos mismos hicieron circular el tenían video toda la intención de... para intentar demostrar fuerza e impunidad. Poder, Y lo que yo vuelvo a repetir, el rigor en la aplicación de la autoridad, que quiere decir firmeza en la aplicación de las normas y precisión en la forma en cómo se actúa, se ve reflejado en eso. Ellos lo hacen, son libres de haberlo hecho, bueno, pero se le cae con todo. Ese es el mensaje. ¿Cuántas faltan de estas? ¿Cómo cuántas faltan? Peleas de estas, como la que se está dando con los chingas en los Palamares. ¿Cuántas intervenciones así se necesitan para... ¿O cuántas bandas criminales también? Cambiar el fondo de la cosa? Las necesarias hasta que estos grupos criminales claudiquen. Gustavo Leal, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a hablar ahora de la situación